Bienvenidos a la segunda parte de este podcast, hablando acerca de los datos de mercado, la realidad del mercado y lo que podemos aprender de todas estas estrategias a largo plazo. Doy la bienvenida una vez más a Eltux, a Beto y démosle candela. Bienvenidos, muchachos. Vale, gracias, Samuel. Bien, pues hoy nos toca hablar sobre la parte sistemática, la parte algorítmica de cómo evaluamos la curva de resultados, ¿no? Aquí lo que tenemos en pantalla es una curva de resultados hecha en 60 minutos, ¿no? Es una estrategia para el SP500 y aquí es donde Samuel hablaba en el podcast anterior del tema de resistir las pérdidas y de cómo el money management afectaba el impacto de las curvas. Hay que tener en cuenta que esta curva está siendo generada sin ningún tipo de money management, ¿sí? O sea, aquí se está arriesgando siempre un solo contrato. No se está arriesgando un porcentaje de la cuenta. Entonces, esta estrategia fácilmente podría ser mejorada. Pero como bien decía en el podcast anterior, hay que tener mucho cuidado porque por tratar de evitar estas partes específicas es que podemos tirarnos toda una estrategia. Aunque esta curva no se veía tan bonita en el diario, ¿no? Que es lo que decía Samuel acerca de evaluar los periodos, cómo sabemos si la estrategia es buena, si en un mes o 2 meses o 3 meses podríamos aguantar que la estrategia no esté dando resultados para que luego sí la empiece a dar. Desde el punto de vista sistemático nosotros llevamos todo temporalidades anuales. A nosotros realmente nos interesa cómo la estrategia está performando año tras año. Entonces, a pesar de que si yo pongo esta curva en gráficos mensuales, que es la misma estrategia, solo que vista desde gráficos mensuales, tuvo sus periodos negativos y tuvo sus periodos positivos. A nosotros como sistemáticos nos importa ver los rendimientos anuales, porque consideramos que solo en el largo plazo es donde realmente vemos si la estrategia por sí sola nos está diciendo si es buena o no. Además de eso miramos un montón de otros datos, pero más que todo para la curva de capitales tendemos mucho a mirar, a no centrarnos no qué está haciendo el primer mes o el segundo mes o el tercer mes, sino a ver cómo esto reacciona a largo plazo. Y una de las cosas que nos faltó por mencionar en el podcast anterior era cómo aguantar estos periodos de pérdida que aquí lo ven. Esto empezó a decaer desde el 09 del 2018 hasta el 07 del 2019. Un año. Casi un año entero en pérdida. Entonces, ¿cómo aguantamos estas pérdidas? ¿Cómo creen ustedes que se puede aguantar estas pérdidas, chicos? Teniendo una buena gestión del riesgo inicialmente. Creo que en el segundo podcast que hicimos habíamos hablado que los traders no tenían posibilidad de saber si su sistema era ganador o no a largo plazo, porque si tienes tan mala suerte que empiezas a operar el 07, el 09 de 2018 y estás teniendo una mala gestión, o sea, estás arriesgando mucho capital, pues ahí se quema tu cuenta prácticamente. Y no puedes ver el resto de la curva. Por el contrario, si tienes una buena gestión del riesgo, a lo mejor sobrevivas a ese periodo y luego veas las ganancias. Eso puede ser una forma. Y hay otras formas. Yo sé que de pronto tú las vayas a tocar más adelante. No sé si Beto tenga algo ahí para aportar. Bueno, muchachos, sí, yo tengo algo que agregar a lo que ustedes están diciendo. Creo que una persona que esté tradeando debe de saber y ser consciente de que estos altibajos existen.
Está entre los 27 y los que 15.000. ¿A cuánto cayó el Tux? Ya te confirmo. Estuvo en 25.912 y Ujú. cayó hasta 10.000. 10.350. Ujú. Ok. La pregunta es si usted dentro de lo que tiene contemplado en su capital es capaz de aguantar esa cantidad de dinero. Esto es a un lote, como les decía Ertug, si es bastante y es una pérdida de aproximadamente un año. O sea, usted dentro de lo que tiene contemplado en su riesgo, eh, es capaz de aguantar eso. De hecho, por eso nosotros hemos presentado diferentes formas, diferentes mercados en el cual usted puede invertir como con menos capital y poder manejar este tipo de situaciones. Sí, correcto. Eh, Más que todo lo que decía Beto es cómo aguantamos una pérdida así de grande por tanto tiempo. Porque si la pérdida fuese de 4 o 5 meses y aunque lo sostenga el capital, digamos que sería llevable por esa parte. Pero el problema viene cuando estás perdiendo constantemente durante todo un año y no ves resultados. Y tienes Entonces que ya, pagar cuentas. y hay que pagar la luz, hay que pagar la agua, hay que comer, ¿no? ¿Cómo aguantamos todo esto desde la parte psicológica, ¿no? Que creo que este es un... Ya aquí venimos al tema psicológico de cómo aguantar estas pérdidas de tanto tiempo Tan extensas, sí. para esperar que la estrategia pueda darnos pues sus resultados. Y aún así, aunque estemos en esta parte del gráfico, no sabemos si esto va a bajar y nos dará resultados negativos o si seguirá con los resultados buenos. Esta es la parte de incertidumbre que estando en cualquier parte del gráfico, no sabemos si vamos a volver a repetir esta situación o no sabemos si estamos parados es en esta parte, donde solo va a ser un pequeño drawdown y luego va a ser nuevos máximos. Claro, incluso mira que en la última parte que nos estás mostrando de esa curva hay una caída, creo que es más grande Ujú. que la primera. No, la anterior, Ah, esa. esta, sí. Creo que es más grande. O sea, en tiempo digamos que es menos tiempo, pero en pendiente es más grande que Aquí pasó desde los 62.000 hasta los 48.000. 48. Es una pérdida similar, pero en un tiempo pues un poco Es más más corto. rápido, es Ujú. más volátil, se podría decir, una pérdida más fuerte. Y el tema aquí está en que, sin importar qué tipo de estrategia tengamos, no sabemos si empezamos aquí o si empezamos acá. ¿Mm? Sí, ese es el Entonces debemos estar preparados para cualquier tipo de situación. Debemos estar preparados tanto para este tipo de escenarios como para este otro tipo de escenarios. por ¿Sí? supuesto. No es simplemente prepararnos para ganar y ganar y ganar, sino también prepararnos para perder. ¿Mm? Porque de eso se trata este negocio. De aprender que debemos perder para luego ganar. ¿Mm? Pero que no se puede simplemente ganar y ganar y ganar y nunca se pierde. Y creo que eso no existe. Hay algo que me gustaría agregar. Una cosa que yo incluso hablaba con Samuel, que dinero del mercado es solamente un número digital dentro de un Ujú. broker. Es importante tener en cuenta que uno se debe pagar. O sea, hay que hacer ese dinero real, eh, diversificar, buscar unas inversiones un poco más estables y no depender únicamente de estar sentado en un gráfico, de estar, mejor dicho, no hacer de eso tanto una rutina, sino un tema de opción para apalancar diversos sueños, diversas cosas que tengas en mente para invertir. Sí, Claro, claro. Beto, aquí tocas un tema interesante que es básicamente una de las soluciones de cómo evitar estos periodos de pérdida, ¿no?
y es que recordemos que cuando vamos a un mercado financiero, sea cual sea futuros, forex o acciones, no tenemos solo un instrumento. A veces la gente creo que se le olvida que pues hay más de un instrumento en los mercados financieros y que así como hay periodos donde esto no funciona en este instrumento, asimismo habrá periodos donde funcione en otros instrumentos. Entonces la importancia de diversificarse aquí empieza a cobrar un poco más de sentido, porque yo puede que esté perdiendo en este mercado, pero si yo me voy a otros mercados en estos periodos de pérdida, donde tal vez mi estrategia esté funcionando bien, puedo sobrellevar mejor este periodo de pérdida, que yo simplemente depender de que esto funcione algún día, a ver si algún día se le da la gana de funcionar, y mientras estar perdiendo y perdiendo y perdiendo. Aquí es donde cobra más sentido el tema de la diversificación. O De, incluso otro tipo de estrategia puede estar sí, funcionando en ese periodo. ujú, o incluso utilizar más estrategias diferentes en este periodo, a la vez que se utiliza esta estrategia, ¿no? Porque si supiéramos cuándo una estrategia va a funcionar, pues simplemente la pagamos acá, la aprendemos acá y a Y ganar ya, y ganar y ganar. claro. Entonces sí, aquí la diversificación cobra sentido porque, como bien dice Samuel, no simplemente es diversificación de mercados, sino diversificación de estrategias. Y eso nos puede dar una ventaja a largo plazo, como siempre, ¿no? A largo plazo nos puede dar una ventaja más que simplemente usar una sola estrategia. Cuando ustedes me estaban hablando de eso, eh, yo, yo me empecé a preguntar demasiadas cosas. Creo que es un tema muy, muy importante y creo que muy nutritivo para la audiencia, que, que sería importante hacerle como un zoom, ¿cierto? En otro podcast. Es algo demasiado interesante que pienso que puede ser de agrado para la audiencia. Claro, Claro, la lo dejamos ahí. diversificación es súper importante. Súper, súper importante. Es como decirles que hasta se puede diversificar entre mercados, ¿sabes? O sea, ¿por qué limitarnos a la plataforma de futuros? ¿Por qué limitarnos a la plataforma de Forex? O a la plataforma de acciones. ¿Por qué no diversificarnos también en diferentes plataformas? Sí, Está claro, en porque Forex, en futuros, en acciones, en criptos criptos. también. Ujú. Porque siempre nos tiran hacia solo un instrumento en un solo mercado y una sola estrategia y así, y solo uno. Y dependamos de solo eso. Claro, eso es lo que ha hecho la industria, de lo que hablábamos Mm. en los primeros podcasts. Entonces, sí, eso lo vamos a hablar en otros podcasts o en este formato, en otro formato similar a este, en donde pues especificaremos más acerca de esto que estamos tratando así por encimita. Pero bien, siguiendo de tema, el algorítmico también tiene sus retos, ¿sí? Como bien dice, no todo es un camino de rosas, no todo es fácil, no todo es ganar y ganar y ganar. Entonces el algoritmo también tiene retos que Samuel lo hablaba en el video anterior, que era la sobreoptimización, o bien llamado en inglés el overfitting. Y el overfitting, uno de sus mayores problemas es justamente mejorar la curva de capitales. Entonces aquí estamos en una plataforma llamada NinjaTrader 8, es una plataforma de futuros. Y la plataforma no solo nos sirve para hacer un backtest, este fue un backtest hecho de 4 años, si no estoy mal, sino que también nos sirve para optimizar. Y entonces cuando optimizamos podemos definir en este caso qué stop y qué target yo le quiero poner. Si yo optimizo esto demasiado, la curva se va a empezar a ver mejor y mejor y mejor. Y entonces me va a empezar a evitar estos periodos. Pero claro, eso es porque la máquina ya está tomando estos datos en cuenta. Entonces, como la máquina toma estos datos en cuenta, busca cómo evitarlos. Y lo que termina haciendo es darme una curva falsa. Totalmente. Ujú. Una curva filtrada, ¿no? Entonces el problema del sistemático, del algorítmico, es tratar de hacer la menor posible optimización
de los parámetros que tenga en su estrategia, porque a mayor optimización haga, pues menos confiable va a ser los resultados de la estrategia. Claro, aquí, qué pena te interrumpo, es un tema muy, muy interesante porque creo que no solamente ocurre en el ambiente sistemático, creo que también ocurre mucho en lo discrecional. Y lo que acabas de decir es una explicación muy, muy acertada, y es que la máquina toma decisiones sobre lo que ya ocurrió. Entonces lo que hace la máquina es, de cierta forma, intentar eliminar estos periodos de pérdida para que la curva sea totalmente ascendente. Y esto también pasa en lo discrecional. El discrecional lo que hace es que, claro que no a tan largo plazo, pero lo que hace es intentar eliminar días o trades, que creo que lo mencionabas también, negativos, para intentar que la curva sea totalmente ascendente. El problema de eso es lo que mencionabas aquí al principio, es que tú no sabes de aquí, en el presente en el que está esta curva, cómo se va a seguir comportando. Y a lo mejor esa super optimización de los resultados hace que tu sistema al futuro sea más perdedor que ganador. Correcto, las probabilidades de que un sistema, cuando uno lo inicia, que sería en este punto, empiece a dejar de performar bien, empiezan a aumentar a medida que nosotros vamos optimizando más los datos. Entonces, por cada dato optimizado, vamos aumentando las probabilidades de que este escenario suceda. Y es un problema, porque claro, la gente que hace los mal llamados bots sobreoptimiza demasiado los datos, entonces tiene curvas que parece una exponencial, eso parece una cosa que, mejor dicho, nunca pierde, parece que no tiene ni siquiera uno de los pequeños retrocesos que las curvas que nos mostrabas en el podcast, en el video anterior. Ni siquiera tiene eso, porque siempre está subiendo, y eso se debe a que están sobreoptimizando los datos de tal manera que a la hora de que la persona use ese bot, sus probabilidades de perder son muy altas, demasiado altas, justamente por la sobreoptimización de los datos. Otro problema que tenemos los sistemáticos sería la calidad de los datos. Qué pena te interrumpo antes de que empieces con ese tema, porque en la mesa tenemos a alguien que tiene experiencia con bots, invirtiendo con bots. Ajá. Y eso que acabas de decir de la sobreoptimización y de que las curvas a largo plazo se ven muy positivas. No sé si Beto nos puede contar un poco sobre su experiencia, porque creo que es algo que sucede es muy habitual que suceda ver esas curvas, y en el momento en el que inyectas capital se viene todo al traste. Bueno, sí, como decía Samuel, sí estuve un tiempo en los bots. De hecho, hice varias inversiones con los bots y me di cuenta de muchos factores que influyen en los resultados que uno obtiene. Lo primero es al momento de hacer el backtesting, vos podés obtener una curva muy muy bonita, como decía Eltus, algo exponencial, pero en el momento en el cual está actuando la estrategia o el bot, nos podemos encontrar con escenarios completamente distintos a los que estamos esperando. Entonces, uno primero tiene unas expectativas bueno, estoy esperando tanto dinero, ¿cierto? Que como ya lo habíamos hablado en podcasts anteriores, es algo que debemos de evitar. Y segundo, nos
estamos encontrando diferentes variables en el mercado que están haciendo que nuestra curva no esté avanzando de la forma en la cual nosotros esperamos. Pasé de ganar un 40% a tener una curva estable entre un 7 y un 5%, igualmente ascendente. Hubieron unos temas, unos factores que fueron afectando la estrategia. Por ejemplo, el internet se fue, entonces con una cuenta realmente bajita para operar en futuros. Estábamos operando en el Dow Jones, en el Russell, en el Nasdaq, y tenía un bot sin BPS. Entonces se me fue el internet, se fue la luz y tenía una entrada en este punto y no la cogió. Luego me entró una entrada que no debería haber entrado, y por supuesto el riesgo que tenía contemplado se aumentó. La otra cosa, la cual me gustaría agregarles como a lo que ustedes están añadiendo, es que optimizar no es hacer el trading complicado, no es poner cientos y miles de indicadores. Hay algo que creo que, al menos creo que Samuel y yo, y creo que Eltus, tiene presente, y es que lo que está haciendo un indicador es medir el pasado. Y es importante tener presente lo que está haciendo el mercado en el ahora. O sea, la idea no es de estar pendiente de cientos de indicadores, de unos o tres gráficas aparte, tener 5 o 6 pantallas, volver tu mente loca, sino de mirar, de entender lo que está haciendo el mercado ahora mismo. ¿Qué más puedo agregar? No, ya dale, Eltus, yo creo que puedes ahí. Sí, dale. Dale. Gracias, Beto, por el aporte. Es bien interesante el tema que nos cuentas sobre los bots. Y sí hay que tener mucho cuidado, porque a veces por ver esas curvas exponenciales, ¿no?, nos emocionamos y pensamos que pues las cosas son así de sencillas, ¿no? Y nos metemos de cabeza esperando resultados igual de buenos como los mostraba la curva. Y mencionaste un tema, antes de pasarme el tema de la calidad, porque creo que eso también lo incluye. Mencionaste un temita que puede que a mucha gente no le suene, que es el tema de las VPS, el servidor virtual privado, ¿no? Para los que no sepan, eso hace parte de lo que sería la estructura de un sistemático, ¿sí? O sea, ser sistemático no simplemente es, venga, cojamos, programemos o llenemos una plantilla y ya, al mercado y ya se fue, ¿sí? Sino hay que crear toda una estructura por detrás para asegurarnos que este tipo de cosas que le pasaron a Beto no nos pasen. Una de esas cosas es lo que decía, un servidor virtual privado. ¿Y qué es un servidor virtual privado? Pues es un servidor que está en la nube. Entonces, desde ahí mete tus operaciones y eso no se le va a caer en internet, o no va a haber otros problemas como la luz, que pueden ser problemas totalmente comunes y corrientes que pasan mucho, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, un servidor virtual privado es casi que fundamental a la hora de tradear sistemas, y hace parte de la calidad, por supuesto. Y otra de las cosas interesantes son los datos. Los datos con los que estamos mirando el pasado son importantes, pues no todos los datos tienen la misma calidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay muchos datos que no tienen información sobre días, entonces lo que hacen es generar gaps constantes en el precio. Entonces
¿Cómo ponerles un ejemplo? Pues digamos, este es lunes, este es martes, este es miércoles. Luego los datos no tienen ni el jueves ni el viernes. Que aquí pasó algo importante. Luego aquí tienen el otro lunes, el otro martes y el otro miércoles. Entonces lo que hace el sistema cuando no tiene una calidad de datos buenas es coger, eliminar esto y pegar esto. De tal manera que eso queda seguido. Entonces la calidad de los datos es súper importante. Porque a veces si estamos haciendo backtesting con datos que son de mala calidad, es posible que se nos generen curvas como bien las del bot o curvas incluso como estas que tenemos acá, y que cuando lo vayamos a tradear vuelve y juega, ¿no? Las probabilidades de que esto empiece a caer empiezan a subir. Cada cosita, si no tenemos la data bien, las probabilidades de que esto empiece a subir, a perder, suben. Si optimizamos demasiado los datos, las probabilidades de que esto empiece a caer suben. Si no estamos metiendo en nuestros sistemas en una estructura como un servidor virtual privado, las probabilidades de que esto empiecen a caer suben. Entonces tenemos que lidiar con todo esto desde el punto de vista sistemático, porque obviamente cada cosita, cada pequeño detalle en el cual nosotros vamos a mandar una estrategia de mercado influye, impacta. Si no tenemos un riesgo bueno sobre esta estrategia, es decir, si arriesgamos 5, 15% por cada trade, las probabilidades de que estos resultados se cumplan suben, van subiendo. Cada cosita que nosotros vayamos haciendo mal es una cosa más que va aumentando las probabilidades de que la estrategia pierda. Eso en torno a la calidad, ¿sí? Entonces debemos ser sumamente cuidadosos, debemos entender qué es lo que hace nuestra estrategia. No podemos andar comprando estrategias, a pesar de que haya gente que diga, no, pues me ha servido este bot y tales, porque si no sabemos cómo funciona la estrategia, ¿cómo vamos a soportar estos periodos? ¿Cómo vamos a soportar los periodos donde la estrategia no funcione si no entendemos qué es lo que hace? Probablemente cuando funcione y no nos quejemos y no digamos absolutamente nada, porque nos está dando dinero. Pero cuando no funciona, ahí es cuando empezamos a hacer decisiones no lógicas, como apagar el sistema, como aumentar el riesgo, como sobreoptimizarlo de nuevo, y seguir inyectando capital. correcto, y esas cositas van aumentando las probabilidades de que nuestros resultados bajen y bajen y bajen. Entonces esto es como un mensaje para la audiencia de que cada cosita que ustedes hagan, cada cosa que ustedes digan, no, pero es que aquí lo estoy mejorando solo un poquito, cada cosita que ustedes hagan aumenta las probabilidades de que se generen resultados negativos. Efecto mariposa. Tal cual. Correcto. Hay otra cosa que también los sistemas... bueno, chicos, no sé si quieren aportar algo de lo que se habló. No, dale. Vale. Hay otra cosa que también hay que tomar en cuenta, sobre todo cuando se mira a largo plazo, y es el tema de las comisiones, porque las comisiones, dependiendo de donde estemos utilizando nuestros sistemas, impactarán de una manera más grande. Si mi sistema es intradía, si mi sistema está siendo tradeado en una temporalidad intradía, por ejemplo, una hora es temporalidad intradía, entonces aquí lo importante es ver cómo las comisiones afectan a mi estrategia. ¿Por qué? Porque si yo hago, vamos a mirar cuántos trades hizo esta estrategia. 1297 trades. 1297 trades. Yo tengo que mirar
de cuánto es la comisión por cada trade. Si suponemos que la comisión de esto son $2, mínimo estaríamos mirando alrededor de unos 2.580 y pico de dólares pagados en comisión. Y eso es importantísimo porque puede que la estrategia no sea tan buena y realmente el resultado que haya generado sean $2.600. Entonces, si yo pago $2.587 en comisión más los $2.600 que ha generado la estrategia, realmente, ¿cuánto ha generado realmente esa estrategia? Nada. Como $20 a lo mucho. Y eso que los BPS hay que pagarlos cada mes. Entonces un BPS bueno pues puede estar costando entre los $20 y $30 mensuales. Entonces imagínense, a pesar de que la estrategia diga, no, mira, la curva se ve bien, la curva está mostrando resultados, pero yo estoy generando esto y las comisiones son de 2.580 y además de eso hay que pagar BPS. Entonces, ¿realmente la estrategia es buena? Claro, creo que es un tema muy, muy, muy interesante el tema de las comisiones. Y en general viendo todas las cosas que hay que tener en cuenta para tener un sistema corriendo. No es tan fácil como todo el mundo lo cree. Creo que tienes otros temas también que podemos abordar. Creo que podría ser en el siguiente podcast, la tercera parte. Se nos fue largo esta conversación, pero ha sido muy interesante. Creo que va a ser muy nutritiva para toda la audiencia. Así que quisiera recordarles a todos que nos pueden seguir en las redes sociales, estamos activos en el canal de Discord y que quedamos pendientes también para la tercera parte, porque de verdad está muy, muy interesante este tema. Así que nos vemos hasta una próxima. Hehehe